Me alegra saludaros también a todos los que estáis al otro lado, nuestra fiel audiencia del capítulo de Madrid de PMI, a nuestros capítulos aliados en Latinoamérica de Buenos Aires, Nuevo Cuyo, Montevideo, El Salvador, Cajamar, Santa Cruz en Bolivia, Asunción, Perú, Venezuela, Guatemala, Córdoba en Argentina, Quito y el nuevo capítulo de Malta. A todos ellos, bienvenidos. También saludamos al resto de capítulos españoles y de Latinoamérica invitados a esta ponencia y a todos los que nos estáis hoy escuchando desde España o desde cualquier otro rincón del mundo. Os agradecemos de veras vuestro interés y asistencia. Soy Rafa Pagán, voluntario del área de webinars y junto con el responsable del área de webinars y además presidente de nuestro capítulo, Jesús Vázquez, y nuestro equipo formado por José Barato, Bernardo Baiz, Luis Reyes, Jorge López y Cristina Fernández, tengo el placer de presentaros la ponencia de José Moro Melón titulada Análisis forense de cronogramas como herramienta clave en la gestión de contratos y resolución de conflictos por retrasos. Somos hoy unos 182 inscritos a la ponencia desde diferentes países. Muchísimas gracias de nuevo a todos. En proyectos complejos, especialmente en construcción, energía o infraestructuras, como sabéis, los retrasos no son la excepción, sino desafortunadamente la regla. Problemas de suministro, cambios de alcance, climatología adversa o decisiones de distintos agentes pueden alterar el calendario previsto. El verdadero reto no es detectar que existe un retraso, sino responder a preguntas incómodas tales como ¿quién lo provocó? ¿Cuánto impacto realmente afecta a la fecha final? ¿Es imputable? ¿Genera, por ejemplo, derechos o compensación o penalización? Y esto es especialmente importante cuando el contrato, como sabéis, es a precio cerrado y contempla una serie de sanciones por incumplimiento de plazos. El análisis deja entonces de ser técnico para convertirse en estratégico. En este tipo de escenarios, evaluar objetivamente el impacto de cada evento sobre el cronograma requiere metodología, rigor y evidencia. En este webinar, nuestro ponente José Moro abordará el análisis forense de cronogramas como herramienta clave para identificar, cuantificar y atribuir retrasos en proyectos complejos. Veremos cómo esta disciplina permite, por ejemplo, sustentar reclamaciones, defender posiciones contractuales y tomar decisiones fundamentadas ante disputas derivadas de decisiones temporales. Porque, amigos, en proyectos de alto riesgo, el tiempo no es solo dinero, es responsabilidad. José Moro Melón es ingeniero industrial PMP, SPC y experto en gestión de proyectos y planificación con más de 20 años de experiencia en sectores claves como construcción, energía e infraestructuras. Es además fundador de HeadPro, una consultora que ha liderado proyectos internacionales y participado además en peritaje y arbitraje relacionado con este tipo de retrasos contractuales. Es formador habitual en análisis forense de cronogramas, experto en Oracle Primavera P6, entre otros, y gestión de riesgos. Antes de comenzar, os recuerdo que el webinar os da una PDU con vuestra asistencia y que la obtención de esa PDU y el reporte lo vais a gestionar directamente vosotros. No obstante, os vamos a hacer llegar un email con las instrucciones necesarias para dicho reporte y su código correspondiente. Podéis ir dejando durante la intervención de José vuestras preguntas en el chat y finalmente las vamos a responder, ¿no? En breve, además, tendréis disponibles la grabación del webinar, como sabéis, en nuestro canal de YouTube, al que podéis también acceder desde la propia web del capítulo. Y sin más dilación, os dejo con José Moremolén y su ponencia Análisis forense de cronogramas como herramienta clave en la gestión de contratos y resolución de conflictos por retrasos. Cuando quieras, compañero. Muchas gracias, Rafa. En primer lugar, bueno, pues agradecer a PMI la oportunidad de, bueno, de impartir esta sesión. Y bueno, como comentaba también un poco Rafa, a medida que bueno, vaya avanzando, si os van surgiendo dudas, las vais planteando por el chat y luego, bueno, pues las tratamos ahí tratamos ahí de resolverlas. Vale. Un poco para ponernos en contexto, pues me voy a referir sobre todo a proyectos EPC de ingeniería, compras, construcción y proyectos llave en mano, ¿no? Esos proyectos llave en mano, sobre todo pues en ciertos sectores como es el oil and gas, sector industrial o demás, suele haber pues contratos con unas cláusulas pues bastante leoninas y suele haber bueno, pues todo el tema de penalizaciones, ¿no? Entonces ahí es bastante importante pues, o bueno, como he dicho de otra forma,
hay una frase, ¿no?, que a veces es un poquito triste, que dicen que los grandes proyectos de ingeniería no los acaban los ingenieros, sino que lo acaban los abogados, ¿no? Porque todos acaban pues en temas de litigios, arbitrajes, penalizaciones, bueno, cosas de este estilo, ¿no? Pero bueno, nos vamos a poner un poco pues esa circunstancia de un proyecto pues EPC, proyecto de alcance cerrado, plazo coste fijo, que nos han transferido todo el riesgo y con, bueno, sobre todo, pues temas de las diferentes penalizaciones, ¿no? Ahí también nos va a aplicar, aparte de la propia gestión del contrato, el sistema legal que nos aplique, ¿no? Bueno, si estamos un sistema legal de código, de código civil o, por el contrario, pues un sistema de common law, ¿no? Bien, las características un poquito claves, ¿no?, de los proyectos de PC es que, bueno, hemos integrado pues un contrato, la responsabilidad pues suele ser total, ¿vale?, del contratista y, bueno, sobre todo busca por el propietario, ¿no?, la propiedad, pues transferir todo el riesgo, tanto de coste, ¿vale?, al EPCista, ¿no? Ahí normalmente pues estos proyectos suelen ir siempre pues bastante apretados de plazos, ¿no? Y eso obliga a que, bueno, muchas veces pues las planificaciones contractuales están tan apretadas, ¿no?, que a cualquier cosa que suceda, pues automáticamente, bueno, nos lleva a ciertos, bueno, retrasos, ¿no? Esos retrasos, dependiendo de a quiénes son, pues diferentes achacables, si son achacables pues por parte del cliente o bien del contratista o bien de las diferentes subcontratas, pues esos pueden ser reclamables, sobre todo, bueno, si además nos aplican las diferentes penalizaciones y tenemos que, bueno, que ver, ¿no?, quién paga o quién afronta esas diferentes, bueno, pues, penalizaciones, ¿no? Con lo cual suele ser habitual pues siempre todo el tema de reclamaciones, a veces, bueno, pues o litigios o temas de arbitrajes, dependiendo un poco pues del contexto en el que estemos, ¿no? Las causas más frecuentes de retrasos pues suelen ser pues sí, problemas de suministros, cambios de alcance, temas meteorológicos, ¿no? Entonces ahí la cuestión ya no es pues detectar, ¿no?, que el retraso, que puede ser, bueno, pues es claro que a lo mejor que hay un retraso, sino la responsabilidad a quien es achacable ese retraso, ¿no? Sobre todo en proyectos complejos que intervienen pues muchos actores, muchos interesados, a veces no es fácil poder determinar la responsabilidad de esos diferentes retrasos y a quienes son pues achacables, ¿no? Entonces, ahí es donde entra pues toda esta disciplina de análisis forense de retrasos, ¿no? Estos análisis forense de retrasos suelen ser pues habituales donde hay temas de litigios, arbitrajes y, bueno, normalmente pues en un proceso de litigio, normalmente pues bueno, buscamos primero pues una negociación amistosa, para eso pues necesitamos tener bien documentados los diferentes retrasos y las diferentes causas de retrasos, luego pues a veces no somos capaces de hacer una negociación amistosa y eso pues a lo mejor deriva pues ya a un arbitraje o incluso, bueno, pues un tema pues judicial, ¿no? Entonces ahí, como comentaba, donde surge, bueno, donde tiene toda la importancia, todo el tema de análisis forense de cronogramas, ¿no? Lo que buscamos sobre todo es investigar los diferentes, bueno, retrasos, pero ya no solo esos retrasos, sino las causas y las responsabilidades de esos retrasos. Esos análisis forense de cronogramas suelen ser, dan soporte sobre todo a todo el tema de disputas legales, ¿no? Y luego, bueno, pues de cara también pues a futuros procesos, futuras planificaciones, a partir de estos análisis forenses podemos, bueno, pues aprender, ¿no?, de cara pues a mejorar las diferentes planificaciones de cara, bueno, pues a proyectos futuros, ¿vale? Bien, cosas, fundamentos que tenemos que tener en cuenta y, bueno, marcos legales, ¿no?, de cara pues a aplicar pues los diferentes análisis por ahí forenses, ¿no? Por un lado, tenemos que tener claro, o tiene que haber, ¿vale?, dentro de las planificaciones contractuales, el tema del camino crítico, ¿no? Entonces, tiene que haber un camino crítico, siempre, bueno, pues calculado, ¿vale? Esto, bueno, entra un poquito en un tema más técnico, acorde al camino más largo, ¿no? Antes, pues suele haber obligación contractual de hacer una planificación acorde al método del camino crítico.
A veces hay contratos que no establecen bueno, camino crítico, sino simplemente una serie de hitos, ¿vale? Y ahí si se entran a lo mejor en estas disputas porque hubo retrasos achacables al cliente y que nos impactaron a nosotros y demás, pues ahí, por ejemplo, pues, bajo marco de contratos FIDIC, si tenemos un DAB, un Dispute Advisory Board, pues a veces pide pues hacer recrear ¿no? un camino crítico que había incluso aunque no había pues obligación pues contractual, ¿no? Entonces, bueno, ahí sobre todo es importante de cara bueno, pues a la gestión del contrato siempre tener un camino crítico bueno, pues fiable, ¿no? En el camino crítico, pues vamos a basarlo, ¿no? Para resolver las diferentes disputas y luego, bueno, pues ese camino crítico ha podido ir evolucionando a lo largo del tiempo, entonces ahí van a aparecer diferentes métodos, ¿vale? Para evaluar los diferentes impactos de los diferentes retrasos, ¿vale? Entonces, bueno, ahí recalcar la importancia del camino crítico. Luego, el contrato, que es un poco el terreno de juego, ¿no? Donde vamos a jugar, ¿no? Las diferentes partes, pues normalmente suelen definir cláusulas relacionadas con tanto las penalizaciones, los diferentes retrasos, como con las diferentes extensiones de plazo, ¿no? Que se han podido pues conceder a medida que fuimos avanzando en la gestión del contrato, ¿no? Entonces ahí, bueno, hay que dejar claras las diferentes obligaciones y responsabilidades de cada una de las diferentes partes y ahí, bueno, pues cuando eso, pues bueno, tengamos que dirimir las responsabilidades entre las partes, ahí es donde va a entrar el análisis forense y todas las evidencias que hemos podido ir dejando. Vale. Bien, algunos conceptos relacionados con los retrasos. Tenemos, pues, bueno, lo que es la excusabilidad, demora no excusable, criterios de resarcibilidad o compensación, ¿no? Entonces, la excusabilidad se refiere a una justificación contractual para solicitar prórrogas por retrasos, ¿no? La demora no excusable es cuando no tenemos, bueno, pues justificación, ¿no? Para esos diferentes retrasos, justificación que a lo mejor es achacable a la otra parte, al cliente, y en ese caso, pues nos podrían, por ejemplo, penalizar, ¿no? Y luego tenemos los criterios bueno, de resarcibilidad o compensación, ¿no? Que podemos tener, bueno, pues derecho a una compensación por tiempos adicionales, ¿no? Por ejemplo, si el cliente nos impide una serie de trabajos, nos retrasa en el camino crítico, pues eso requiere una compensación, por ejemplo, ya no solo por la mayor duración del proyecto, llevar asociados los diferentes costes indirectos, sino pues por el perjuicio que ha podido generar por tener pues movilizado más personas, más máquinas, extensión de seguros, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces ahí, bueno, hay que determinar qué periodo ¿vale? De retraso es achacable a qué parte y si lleva asociado pues compensación o no es compensación, ¿no? Entonces ahí podemos bueno, clasificar un poquito los tipos de retrasos en retrasos excusables y compensables, retrasos no excusables y no compensables, retrasos excusables y a su vez no compensables, ¿no? Es decir, puede haber un retraso o el cliente nos concede una extensión de plazo, pero no una compensación, por ejemplo, pues económica, ¿no? De cara a tratar todo el tema pues, de los diferentes retrasos, pues es importante siempre tener las evidencias y bien bueno, argumentados todo el tema de los retrasos con las documentaciones pertinentes, ¿no? Con análisis forense veremos o comentaré ahora un rato los diferentes métodos para analizar o cuantificar los diferentes retrasos, ¿no? Y cada uno de esos métodos puede dar resultados, pues, de resultados diferentes, ¿no? Entonces, estos análisis forenses, bueno, pues nos tienen que ayudar, pues, a entrar en esa disputa legal, pues, lo más armados posible y tratar, bueno, pues, de resolver, ¿no? Esas diferentes disputas, si es, pues, hacia nuestro favor, pues, mejor, ¿no? Que contra los intereses del contrario. ¿Vale? Entonces, de cara a analizar ¿vale? Esas diferentes retrasos o hacer esos análisis forenses, existe pues, bueno, una guía ¿vale? Que es la AC29R03 que nos da ¿vale? Pues una serie de prácticas recomendadas para hacer pues, estos análisis forenses. ¿Vale? Es una guía de buenas de prácticas recomendadas, no es una norma prescriptiva. Define o plantea 9 métodos para evaluar pues, análisis forense de cronogramas.
cada método puede dar resultados diferentes, ¿vale? Va a depender el utilizar uno u otro, pues de la fuente de información, bueno, que tengamos, ¿vale? Y bueno, aquí pues todo el análisis forense es una mezcla pues ya decimos, entre ciencia y arte, ¿no? Entonces ahí, bueno, pues muchas veces no entra pues el análisis del perito, ¿no? Y cómo bueno, pues lo interpreta y cómo lo quiere, pues, cómo lo quiere aplicar, ¿no? Entonces, el análisis forense lo podemos definir, ¿no? Como, bueno, pues métodos de programación, la utilización, ¿vale? De métodos de programación para analizar, ¿vale? Pues diferentes bueno, desviaciones a partir, bueno, sobre todo, pues cuando tenemos modelos, bueno, modelos complejos. Se busca minimizar la subjetividad, ¿vale? Basado, pues, en investigación y en las diferentes evidencias, ¿vale? Entonces, esta práctica busca reducir esa subjetividad mediante bueno, pues definiciones claras y unos protocolos estandarizados. También pues estandarizaban los diferentes términos ¿vale? Que podemos utilizar. ¿Vale? Y luego, bueno, pues establece también una serie de protocolos. ¿Vale? Aprovecho un poco la pregunta que lanzas, Enrique, ¿vale? Que a la hora de realizar un análisis forense hay que tener en consideración el país en el que estamos realizando. A ver, lo que tenemos en cuenta, sí que tener en cuenta el país, pero por el tema de la legislación que aplica. Vale, quiero decir, nosotros, por ejemplo, podríamos tener un contrato, o planteas, ¿no? Pues en un país árabe, pero a lo mejor, ¿vale? El contrato se rige mediante un sistema, pues, de common law, ¿vale? Bajo, a lo mejor, pues lo tenemos bajo legislación inglesa o bajo legislación americana. ¿Vale? Entonces, aunque se esté ejecutando en otro país, tenemos que ver qué legislación aplica al contrato. Eso, a ver, depende del país, depende del contrato, ¿vale? Que tengamos, sobre todo de cara pues, a análisis de retrasos, tenemos que tener en cuenta quién es el dueño de la holgura. Lo más habitual es que la holgura está a disposición del proyecto, que es el primero que lo utiliza, pero bueno, podrían validar esto pues, con el contrato. Estas prácticas, ¿vale? Que como, bueno, ahora va a avanzar un poquito, se basan, son prácticas recomendadas, ¿no? Entonces aquí, bueno, parte de la base de que la holgura va a estar a disposición del proyecto y que va a haber un camino crítico, ¿vale? Entonces, cuando entramos en estos bueno, litigios, arbitrajes o demás, normalmente pues suele haber, bueno, básicamente se suele tocar ¿no? como dos sistemas legales. Uno es el sistema como law, un tema pues más anglosajón, o que haya código civil. ¿Vale? Cara a evaluar el análisis forense nos da igual, ¿vale? Un poco, nos da igual el país, la legislación, ¿vale? Son métodos más técnicos, ¿vale? Pero de cara luego, pues, a cuantificar de quién ha sido el retraso, cómo ha impactado, es decir, la reclamación, ahí sí que tenemos que tener en cuenta, pues, la legislación que nos aplica, ¿vale? Bien, premisas o bueno, supuestos, ¿no? Los que podemos partir. Los métodos que se utilizan para análisis forense no tienen por qué, o al revés, ¿no? Los métodos que podemos utilizar para planificar el proyecto no tienen por qué funcionar para el análisis forense de cronogramas. De hecho, es diferente un poco la perspectiva que utiliza, ¿vale? Un planificador de la que podemos utilizar, ¿vale? Desde un punto de vista de análisis, de análisis forense, ¿no? Y luego, bueno, pues la precisión sobre todo, bueno, pues de los retrasos, hay que no son achacables o demás, pues ahí depende de la calidad de los datos que tengamos y de los registros, ¿vale? Que tengamos pues de obra y del proyecto a los que podamos pues disponer, ¿no? Luego, los cronogramas, o dicho de otra forma, ¿vale? Cuando estamos planificando el proyecto y estamos durante la ejecución de la obra, pues los cronogramas los utilizamos para gestionar el proyecto, pero no prueban la causa raíz o la responsabilidad de los retrasos. Con análisis forense lo que buscamos es detectar, ¿vale? Esas fuentes de retrasos y buscar, ¿vale? La responsabilidad de esos diferentes retrasos, ¿no? Y luego, pues el derecho legal a reclamar daños por retrasos se considera de forma separada, ¿vale? A los análisis forenses, un poco, pues, lo que comentaba, ¿no? A la pregunta de Enrique, que nosotros a la hora de hacer el análisis forense,
no sé si independiente del país, pero luego de cara a la reclamación sí que tenemos que tener en cuenta la legislación del país. Bien, ¿qué prácticas o qué métodos no nos plantea esta práctica recomendada? Bueno, utiliza una taxonomía que es de 5 capas, ¿vale? En la cual hay una primera capa que es la distinción temporal, ¿no? Hace una distinción temporal entre análisis prospectivo y retrospectivo. Ambos métodos son retrospectivos, es decir, miramos a pasado, ¿vale? Entonces sería, ¿vale? Que a lo mejor manejáis temas de planificación. En Oracle Primavera, pues sería del data date hacia detrás, ¿no? Lo que está sin actualizar del data date hacia adelante. O con Visual Project, pues de fecha de estado hacia atrás o de fecha de estado hacia adelante, ¿no? Ambos métodos pues son retrospectivos, ¿vale? Bien, por otro lado tenemos, por otro lado, tenemos una segunda capa que es si es observacional o modelado. ¿Qué significa? Que nosotros podemos estar mirando el cronograma y no tocamos, ¿vale? Son los métodos observacionales o modelados si tocamos sobre el cronograma. Por ejemplo, un método que es el TIA, el Time Impact Analysis, en el cual pues metemos pues fragments o insert simulando los impactos sobre la planificación y miramos hacia dónde va, ¿no? Y luego ya unos métodos específicos que pueden ser de la lógica estática, es decir, consideramos que la lógica de las actividades no ha cambiado durante todo el proyecto, durante toda la obra, o consideramos lógica dinámica que ha ido cambiando pues el camino crítico, ¿vale? Y luego puede ser pues aditivo, que añadimos fragments o eventos, ¿vale? Para simular los retrasos o los quitamos, ¿vale? Y luego, bueno, pues están los diferentes 9 métodos, ¿vale? Que luego tienen pues una serie de nombres comunes, ¿vale? Pero que luego depende de la interpretación, nombre común, ¿vale? Porque, por ejemplo, análisis por ventanas, pues puede ser con actualizaciones contemporáneas, puede ser también, pues, puede ser también un aditivo o un sustractivo, ¿vale? Entonces, bueno, hay pues varios matices, ¿vale? Bien, a la hora de implementar estos métodos lo podemos hacer, ¿vale? En modo bruto periódico, implementaciones, bueno, pues contemporáneas, sería esta capa de aquí, actualizaciones que reconstruimos, ¿vale? De una única base o de múltiples bases para comparar, de una simulación simple o múltiples bueno, simulaciones. Ahora bueno, explico cosillas, ¿vale? En esto. Bien, luego podemos considerar si consideramos periodos fijos o periodos variables, periodos agrupados, implementaciones globales o escalonadas, ¿vale? Entonces, bueno, nos define pues estos 9 métodos. Bien, de cara a aplicar estos métodos se parte de una serie de principios generales que primero, bueno, pues que debe de haber un camino crítico, ¿vale? Con, bueno, pues con sus holguras, en los caminos que no son críticos, ¿vale? Tenemos el concepto de la fecha de datos, fecha de estado, dependiendo de la herramienta, que es de la actualización hacia adelante o de la actualización hacia detrás, ¿vale? Todo esto retrospectivo sería desde la fecha de actualización hacia detrás, al pasado, ¿vale? Analizar el pasado. Nosotros en planificación, pues muchas veces nos interesa, ¿vale? Planificar hacia adelante, el restante, ¿no? El trabajo restante. Y luego se parte de principio que la holgura pues es compartida, ¿no? Esto pues bueno, puede haber contratos que digan que la holgura está a disposición del contratista, del contratante, bueno, que a lo mejor dispone un tercero de la holgura, es decir, puede haber ciertas cosas, ¿no? O incluso pues legislación en cierto país, ¿no? Que defina quién es el dueño de la holgura, ¿no? Pero en principio, ¿vale? Pues partimos del principio que la holgura está a disposición de los diferentes, esta disposición del proyecto, ¿vale? Del primero que la utiliza. Bien, algo que nos plantea esta práctica es validar la fuente, ¿no? Que podemos tener. Entonces, nos da 4 protocolos para validar las fuentes de datos. Uno es bueno, el de seleccionar, validar y rectificar cronograma de referencia. Entonces, el cronograma de referencia que utilicemos para comparar tiene que tener la totalidad del alcance objeto de la disputa. Y luego tiene que tener, pues, un camino crítico, ¿no? Eso a veces, pues, se permiten, bajo ciertos supuestos, pues rectificar, por ejemplo, ese cronograma, ¿no? Si vemos, pues, que a lo mejor faltaba una relación en el cronograma, además, bueno, justificándola, pues, podemos utilizarla, ¿vale? O recrearla de cara al análisis forense.
Luego, a veces hay que reconstruir, ¿vale? Pues cronogramas. A lo mejor no se tiene, ¿vale? Que es de base y se tiene que reconstruir, pues, por ejemplo, a partir de un as-built, ¿no? También a veces hay que reconstruir las diferentes actualizaciones, ¿no? En base, pues, a registros de obra, documentos, diferentes actualizaciones, ¿vale? Pues bien, porque no se tenga, ¿no? Luego también, pues, a veces hay que identificar y cuantificar, bueno, pues, eventos y problemas, ¿vale? Diferentes, bueno, pues, retrasos, ¿no? Entonces, lo ideal es que durante la ejecución del proyecto de la obra haber dejado evidencias, ¿no? De esos retrasos y demás, pero la realidad es que muchas veces, pues, esa documentación está dispersa, no ha estado bien actualizado el cronograma o demás, entonces ahí es donde viene la labor retrospectiva para la labor retrospectiva para analizar, ¿vale? Todas estas fuentes de retrasos, ¿vale? Bien, estos serían, pues, bueno, una serie de protocolos. La práctica nos da, entra un poquito más en detalle, ¿vale? Cómo son, deberían de ser, bueno, pues esos diferentes, esos diferentes protocolos, cómo utilizarlo para recrear, ¿no? Pues las diferentes fuentes, ¿no? Bien, aquí, por ejemplo, os pongo bueno, un ejemplo de cómo reconstruir, pues, una línea base a partir de un as-built, ¿no? Un cronograma de referencia más que línea base a partir del as-built, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, se parte de un as-built, hay que quitar, ¿vale? Los diferentes avances, mover la fecha de datos y, bueno, ver, pues, cómo quedaría el cronograma sin esos diferentes avances, ¿no? ¿Qué nos podemos encontrar? Nos podemos encontrar que, por ejemplo, pues cuando las actividades están actualizadas, están fijadas en una fecha, ¿no? Entonces, cuando tú haces el de statusing, quitas los avances, pues a lo mejor no había relaciones que llevasen las actividades a ciertas fechas, entonces bueno, se vuelve, ¿no? Hacia detrás, ¿no? Entonces ahí, pues bueno, a veces hay que reconstruirlos pues a partir de la información que se tiene, otras veces pues hay que hacer reconstrucciones, pues por ejemplo a partir incluso de impresiones en PDF, porque no se tienen las fuentes, por una razón que sea, bueno, pues tenemos que hacerlo sí o sí, ¿vale? Como veis un cronograma de referencia, ¿vale? Entonces, bueno, es muy importante sobre todo pensar que esto, pues muchas veces, ¿no? Luego llega, pues, a arbitraje, a juicio, ¿vale? Lo que sea. Entonces, tener, pues, bueno, muy bien la trazabilidad con los diferentes, bueno, pues, datos y los diferentes registros, ¿no? Hay que validar bien toda esa fuente de datos, ¿no? Ahí, pues, esta práctica bueno, debemos de seguir, bueno, pues esos diferentes, bueno, esos diferentes protocolos, ¿vale? Bien, nos define esta práctica, pues, una serie de métodos para analizar, ¿vale? Pues, o cuantificar, ¿no? Los diferentes retrasos, ¿vale? Entonces, estos, bueno, métodos son 9, voy a ir explicando, ¿vale? Estos diferentes nueve métodos, ¿vale? Que tenemos y diferencias, bueno, que podemos tener y cuando los podemos, bueno, pues ir aplicando, ¿no? Hay un método muy sencillito que es el ASPLAN versus ASBIL. Bien, este parte de una lógica que es estática, es decir, consideramos que la lógica, a medida que ha ido pasando la evolución del proyecto de la obra, pues no ha ido cambiando, ¿vale? Puede haber cambios, pero bueno, un camino crítico más o menos, ¿vale? Se ha ido manteniendo. Entonces, cogemos en las plan, cogemos en las build y comparamos, ¿no? Y vemos, bueno, pues qué diferencias han salido, ¿no? En estas diferencias miramos los retrasos y a quiénes son achacables los diferentes retrasos, ¿no? Es un análisis de efecto-causa. Conocemos los efectos, vamos a ir justificando las diferentes causas y vamos a ir mirando de quiénes son responsabilidades, bueno, pues esas causas, ¿no? Aquí, por ejemplo, si la NTP se retrasó pues, un mes, ¿vale? Respecto a la línea base, respecto a lo planificado, habría que analizar por qué se retrasó, si fue porque el cliente no lo aceptó, por la razón que fuese, ¿no? Y buscamos ya a partir de estas diferencias, pues tratamos de justificar los diferentes retrasos y sobre todo, pues diferenciar, ¿no? De quiénes son las diferentes, pues responsabilidades. Tenemos el método del 3.2 que sigue siendo observacional. Es estático porque consideramos que la lógica no ha cambiado o no hubo grandes variaciones de lógica durante las diferentes actualizaciones de los cronogramas, ¿vale?
Y en este caso lo que hacemos es analizarlo de forma periódica, es decir, en vez de analizarlo en toda la ventana global de todo el proyecto, si la obra duró 20 meses, pues hacen unos 20 meses, sino que aquí empezamos a ir por ventanas, ¿no? Esas ventanas pueden ser pues de periodos fijos o periodos variables, por ejemplo, ¿no? Tenemos analizado un Asplan versus Asbil en la ventana pues de marzo, ¿vale? Otra ventana en abril o hacer una ventana pues de trimestre, ¿vale? Entonces, en este caso, ¿vale? Lo que buscamos es pues bajar un poquito más a detalle, ¿vale? Y lo mismo, es un análisis de efecto causa. Conocemos los diferentes efectos, ¿vale? De retraso, ¿vale? Que tenemos y tratamos de justificar las diferentes causas, ¿no? que tenemos, ¿no? Y a quiénes son achacables si nos ha causado ese retraso, pues el cliente, un subcontratista, bueno, y luego a partir de ahí ver qué impactos bueno, pues han tenido y bueno, plantear pues, la reclamación por esos bueno, diferentes impactos. ¿Vale? Pero estos son, bueno, sería el método 3132, que es un Asplan versus As-Built, son relativamente sencillos de hacer, comparamos planificado respecto a ejecutado, buscamos los efectos, los retrasos y tratamos de buscar las diferentes causas de esos retrasos. Lo puede hacer a nivel de ventanas o, bueno, pues en global, ¿no? Este tiene, bueno, pueden tener ciertas debilidades, ¿no? Que si, por ejemplo, no justificamos bien todas las causas, si la otra parte encuentra, ¿vale? Pues alguna causa que no es justificable puede generar dudas, ¿no? Ante, bueno, pues al tribunal o ante el árbitro, ¿vale? Que podamos, bueno, pues tener. Pero bueno, este se suele utilizar bastante y tiene sobre todo, bueno, funciona cuando no hubo muchos bueno, cambios de lógica, ¿vale? Consideramos que es una lógica pues estática. Bien, entramos, vamos a ver ¿vale? Otros métodos. Estos ya bueno, cambian un poquito, ¿vale? Que este es un método pues de actualizaciones bueno, contemporáneas y cogemos o todos los periodos o por grupos de periodo, por periodos a grupos, ¿vale? ¿Esto en qué consiste? Bueno, esto consiste en lo siguiente. Aunque todos son métodos retrospectivos, es decir, miramos al pasado. En este caso, lo que estamos bueno, pues buscando, ¿vale? Es, voy cambiando aquí un poquito de sitio, lo que estamos, lo que estamos haciendo, ¿vale? Es sobre todo, ¿vale? Coger las actualizaciones que hubo. Lo explico. Imaginemos que nosotros tenemos ¿vale? un cronograma o una fecha, ¿no? En este caso, pues tenemos un cronograma, pues no sé, a 1 de febrero, ¿vale? Resulta que tenemos una actualización del cronograma más adelante, ¿vale? Con unos datos reales de comienzo, fin real de las actividades, duraciones reales o demás. Entonces, lo que hacemos es cogemos estos datos de actualización y los cargamos como si estuviésemos a 1 de febrero, ¿vale? Y miramos a ver a qué fechas nos estamos yendo, ¿vale? Entonces, esto se actualiza con las actualizaciones del siguiente periodo, ¿vale? Esto lo que nos hace es, bueno, nos ponemos, ¿vale? Con la lógica que teníamos en ese momento, ¿vale? El camino crítico, sabemos lo que ha pasado, ¿vale? Más adelante, cogemos esas actualizaciones y bueno, lo metemos, ¿vale? Por eso es un método que es observacional, ¿vale? No tocamos, ¿vale? El cronograma, por así decirlo, es dinámico, ¿vale? Es decir, estamos considerando que la lógica ha ido cambiando, entonces la lógica que tenía en febrero puede ser diferente a la lógica de actividades que tenía en marzo, que tenía en abril, que tenía en cuando tocase, ¿vale? Y lo que pasa es que es, digamos, entre comillas, ¿no? Utilizamos actualizaciones contemporáneas que eran las que había en ese momento. ¿Vale? Las ponemos en ese momento y las metemos hacia adelante. ¿Vale? Bien, este es, bueno, pues un método también, bueno, pues interesante. Una variante de este método es el método el 3.4. El 3.4 lo que se hace es lo siguiente, es básicamente cargamos estas actualizaciones en el cronograma del mes anterior y comparamos, ¿no? Y miramos, pues, qué retrasos hubo, generó, ¿vale? Y a quiénes son achacables, obviamente, pues, esos diferentes retrasos. Bien, la cuestión es que en el 3.4 lo que se hace es que a su vez se compara con la actualización que hubo. Entonces, ¿esto para qué se hace? Es decir, si yo tengo el del cronograma del 1 de febrero, meto
las actualizaciones que tenían el cronograma del 1 de marzo. Miro a ver dónde voy y comparo esa actualización con el cronograma del 1 de febrero. Luego con eso, pues tenemos, ¿vale? Que con el comparo contra el cronograma de 1 de marzo. Entonces, ¿qué sucede? Que pudo haber, bueno, pues bifurcaciones, cambios de lógica o, sobre todo, ¿vale? Pues cambios en temas de las diferentes, bueno, pues duraciones, ¿vale? Entonces, este se llama, bueno, pues de medio paso, ¿vale? Lo traducen por esa forma, en la cual, pues bueno, lo mismo se puede hacer pues por todos los periodos o por periodos agrupados. Esto coloquialmente, pues bueno, a veces se llama pues análisis del periodo contemporáneo, un TIA, un Time Impact Analysis o análisis, bueno, pues por análisis por ventanas. Bien, Víctor Manuel, un poco respondiente a la pregunta. A ver, normalmente este tipo de análisis se suele utilizar pues Microsoft Project, Oracle Primavera, pero bueno, sobre todo en este tipo de proyectos y cuando se llega a temas de arbitrajes, litigios, lo más habitual es tener los cronogramas en Oracle Primavera, bueno, pues en el P6, ¿no? Se emplea IA, bueno, para los análisis todavía hay que seguir haciendo, bueno, parte manual, pero se utiliza mucho la IA para tratar, sobre todo si tenemos bien la documentación o cargar la documentación, para tratar de buscar las justificaciones de las diferentes causas, ¿vale? Entonces ahí, bueno, sobre todo pues para todo el tema de registros que podamos tener o demás, pues viene bien aplicar la IA. Para el análisis o para generar los cronogramas, ¿vale? Con IA, pues hombre, le puedes pedir pidiendo código demás, pero bueno, normalmente en este caso, ¿vale? Que tiene que ser bastante fiable, ¿vale? Todos estos diferentes análisis, pues bueno, a nivel de herramientas, es preferible tocarlo a manual que dejárselo, bueno, pues que a una IA te lo modifique, ¿vale? Pues, después, si quieres automatizar alguna cosa, pues tú utilizas la IA para generar algún código o una cosita así, ¿vale? Que te lo ejecute, ¿vale? Bueno, se suele utilizar más para el tema luego de buscar, ¿vale? La justificación de las diferentes causas, ¿vale? Que tenemos por ahí. Bien, este método, bueno, 3-4, utiliza esa etiqueta de split, bueno, lo hacemos dividido, medio paso, y se busca, ¿vale? Pues analizar pues también bueno, cambios de lógica, ¿no? Se habla pues de las actualizaciones que hemos tenido o de esas actualizaciones no progresivas, es decir, no por avance, ¿no? Es decir, pues aquí al comparar respecto al periodo siguiente, ¿vale? Por así decirlo, pues nos puede dar, ¿vale? Ciertas variaciones que no vienen solo por las actualizaciones de las diferentes actividades, por sus porcentajes de avance o por sus fechas, sino pues por cambios, ¿vale? De lógica o de cambios de duraciones en los remaining, en las duraciones pues restantes, ¿vale? Bueno, pues lo bueno de este método es que consideras, ¿vale? El camino crítico que había en esos diferentes momentos, ¿vale? Que, bueno, el hecho de, por ejemplo, del 3.1 o 3.2, que es una lógica estática, claro, al considerar una lógica estática frente al final, si entre medias hubo cambios de lógica y cambios de camino crítico, suele ser pues lo más habitual, pues bueno, ya pierde ahí su bueno, cierta validez, ¿no? Luego tenemos lo mismo, ¿vale? Sería el 3.5, pero la diferencia es que las actualizaciones, los actuals, pues no se sacan del cronograma, no que nada, más que nada porque no se tienen, sino de diferentes bueno, pues registros, ¿vale? Que podamos tener y hay que recrear, ¿vale? Esas diferentes actualizaciones, ¿vale? Entonces, bueno, exactamente lo mismo que los métodos anteriores, pero esas bueno, actualizaciones hay que sacarlas de las diferentes, bueno, pues, de las diferentes documentaciones, ¿vale? En este caso, pues a veces recibe unos nombres, ¿no? Pues bueno, análisis también por ventanas, análisis mes a mes, ¿vale? Podemos tener, bueno, la cuestión es que ahí, pues bueno, a lo mejor no hubo las actualizaciones del cronograma y hay que sacarlo pues de las diferentes documentaciones, ¿vale? Luego tenemos otro método, que esto ya cambiamos un poquito, ¿vale? De categoría, ¿vale? En la cual aquí ya es modelado. ¿Qué significa? Que nosotros no cogemos los cronogramas que había, ¿vale? Por así decirlo, y nos tocamos, ¿vale? Actualizamos, pero no añadimos cosas, ¿vale? Sino que ahora en este caso lo que hacemos es cogemos el cronograma que había, identificamos fuentes de retrasos y las impactamos, las metemos sobre el cronograma. Entonces, en este caso es un método modelado, aditivo,
y puede ser, bueno, de una única base o utilizando múltiples bases, ¿no? En este caso, pues, bueno, puede ser lo que se conoce como el TIA, el Time Impact Analysis, que metemos, ¿vale? O insertamos pues diferentes fragments simulando, ¿vale? Los retrasos que causó cada una de las partes, ¿vale? O si lo metemos, bueno, pues en el global, pues es un Impact as Plan, ¿vale? O también, bueno, pues análisis, bueno, pues análisis, pues what if, ¿no? Entonces, en este caso, pues lo que es importante es, bueno, pues tener, ¿vale? Esa base a partir de la cual pues la vamos a impactar, tener esos fragments, perdón, o esas diferentes actualizaciones, ¿vale? Para ir insertando esos impactos y ir viendo, bueno, pues a qué fechas pues nos estamos yendo, ¿no? En este caso, por ejemplo, pues imagínate que aquí hubo un retraso, fecha lo de las partes, lo meteríamos, miraríamos dónde impactaría y qué, bueno, qué impacto pues tuvo, ¿no? En este caso, pues tenemos que utilizar, si lo hacemos sobre todo luego con múltiples bases, pues ir cogiendo el camino crítico, ¿vale? Que había en ese momento cuando sucedió, ¿vale? Esos diferentes retrasos, ¿no? Entonces, en este caso, ¿vale? Pues, bueno, si cogemos diferentes bases, pues ese sería el método 3.7, ¿vale? En un caso, pues sería como una única base. O aquí, bueno, lo hacemos, por ejemplo, por ventanas, cogiendo pues las diferentes, bueno, cronogramas que había, camino crítico que había en ese momento. ¿Vale? Bien, y luego tenemos otros dos métodos, que es un poquito al revés, que son sustractivos, ¿no? En el cual lo que hacemos es cogemos el ASPLAN, ¿vale? Perdón, el ASBIL, el final, lo hacemos de veces por colapsado de un alto nivel y lo que hacemos es, ¿vale? Vamos quitando los diferentes retrasos y miraríamos a ver en qué fecha pues tendríamos que haber acabado, ¿no? Ahí pues la extracción, ¿vale? Puede ser global, ¿vale? De todo o de forma escalonada desde el final hacia el comienzo. Más que nada porque cuando cogemos el ASBIL ya no tiene un camino crítico. El camino crítico siempre es de la actualización hacia adelante, ¿no? Entonces tenemos que ir moviendo la fecha de datos hacia detrás, ¿vale? Y ir, bueno, quitando esas diferentes fuentes de retrasos achacables, bueno, pues, a las partes, ¿no? Y luego, bueno, pues en este caso se podría ir quitando de forma global, ¿vale? Y moviendo pues el data date para ir viendo, bueno, pues a qué fechas tendríamos o podríamos haber acabado, ¿no? Y luego, pues aquí lo que se puede hacer en la evolución de esto es, pues bueno, cogerlo con múltiples bases, ¿vale? Pues cogiendo las actualizaciones que había pues en los diferentes momentos y vamos quitando vamos quitando pues esos diferentes impactos, ¿no? La extracción puede ser global o puede ser, bueno, pues puede ser escalonada. Normalmente pues se suelen recrear, ¿vale? Pues modelos más de alto nivel, ¿no? Hay que identificar bien la ruta crítica análoga, ¿vale? Bueno, que había, ¿no? En los cronogramas pues originales, ¿vale? Entonces, bueno, esos son pues diferentes métodos, ¿vale? Que podemos utilizar, ¿vale? Vale, ¿qué ocurre, José? ¿Qué ocurre si no se cumplimienta el cronograma usando una herramienta como Project Primavera, sino en forma manual con PowerPoint? Pues que habría que recrearlo. Entonces, para eso tenemos unos protocolos para la validación de las fuentes y se podría recrear. Problema de eso, que en esa recreación yo puedo interpretar cosas, es decir, si me has hecho un cronograma, ¿vale? A nivel de PowerPoint con barras, si empieza a haber solapes, pues yo lo puedo interpretar y mi interpretación puede ser tan válida como la que haga la otra parte, pero yo me la voy a llevar a mi terreno lo que me salga pues más favorable, ¿vale? Entonces a veces, bueno, pues hay que recurrir a la fuente que tienes y recrear cronogramas y a veces, bueno, pues se recrean a partir de datos que tenemos, de hojas de cálculo, de Excel, bueno, de lo que puedas, bueno, de lo que se pueda tener, ¿no? Pero bueno, lo suyo es, pues, tener, ¿vale? Sobre todo si es un proyecto que es un poco sujeto, objeto, ¿vale? Un poco, pues, de estos litigios, pues, tener un cronograma acorde al método de la ruta crítica, ¿vale? Bien, ¿qué buscamos un poco con todos estos análisis o con estos diferentes métodos? ¿Vale? Puedes determinar demoras que pueden ser excusables, cuantificar, ¿vale? Pues la compensación,
¿vale? Y bueno, pues ahí lo ideal sería, por ejemplo, pues aplicar los 9 métodos, ver cuál es más consistente, cuál nos es más favorable y bueno, apostar, ¿no? Pues bueno, por el método correspondiente, ¿no? Y a veces, bueno, pues también eh, se, se combinan, que no me salía la palabra, pues diferentes, bueno, diferentes métodos, ¿no? Que podemos tener. Bien, ¿qué puede pasar o qué hay si hay concurrencia de retrasos? Es decir, tú te has empezado a retrasar, yo me he retrasado, tú estás retrasado en la obtención de un permiso, yo iba retrasado en ingeniería. Bueno, ¿qué pasa, no? Pues entonces ahí si son, bueno, concurrentes, la práctica, ¿vale? Nos da pues diferentes criterios de concurrencia, ¿no? Esto si hemos puesto otra cosa en el contrato, pues, bueno, pues valdría lo que hayamos puesto en el contrato, ¿no? Pero, por ejemplo, si se retrasa el cliente y es un concurrente con nosotros, con nuestro retraso, entonces es excusable pero no compensable. Es decir, nos da derecho a extensión de plazo, pero no nos van a compensar. Si se retrasa el cliente y es concurrente, por ejemplo, con un retraso por causa de fuerza mayor, lo mismo es excusable, pero no compensable para ambas partes. Si nosotros nos retrasamos y otro contratista se retrasa o demás, pues no es excusable para el contratista y indemnizable, es decir, nos puede aplicar la penalización para el propietario, ¿no? Entonces, bueno, nos da ahí pues los diferentes criterios de concurrencia de retrasos, ¿no? Luego, la práctica hace o define, ¿vale? Esa práctica, pues diferentes teorías con la concurrencia de retrasos, ¿no? Una es la teoría literal, ¿vale? Que es que, oye, requiere que retrasos concurrentes exactamente al mismo tiempo. Otra, pues, la teoría funcional, ¿no? Que permite retrasos en el mismo periodo, ¿vale? La literal es que si tú me has empezado a generar el retraso el día 1 de febrero y yo me he empezado a retrasar el 3 de febrero, entonces con la literal, ¿vale? Esos 2 días se han afectado el camino crítico más, me dan derecho a extensión de plazo. Si esa concurrencia se ha dado en el mismo periodo, con la funcional, pues bueno, entra en el periodo de concurrencia, ¿vale? Pedro, ¿qué pasa si el contrato no tiene esa cláusula de concurrencia? Pues va a depender, ¿vale? Quiero decir, normalmente pues hay unos protocolos, por ejemplo, está el protocolo de la SCL, de la Society Construction in Law, que también te da pues pautas para la concurrencia, ¿vale? Si no, pues queda abierto a lo que pueda interpretar pues el abogado, una legislación que podamos tener. Entonces, en esos casos siempre se van a ir, ¿vale? Pues a buenas prácticas. Buenas prácticas pueden ser esta de la AC o de la SCL, de la Society Construction Law, que más o menos tiene que coincidir con esto, ¿vale? Con estos tipos de concurrencia, ¿vale? Entonces, normalmente cuando hay un limbo, pues se busca pues todo jurisprudencias, buenas prácticas, cosas de este tema, cosas por ahí de ese estilo, ¿vale? Bien, luego tenemos que ver pues esos impactos, ¿vale? Es la SCL, ¿vale? De la Society Construction in Law, ¿vale? Entonces, si hay concurrencia de retrasos, hay que buscar, ¿vale? De quiénes son achacables y sobre todo es importante identificar quién ha empezado a retrasarse antes, ¿vale? Bien, Pablo Benito, ¿vale? El análisis del impacto de un evento de retraso se hace con la última actualización cronograma disponible con la línea base. Depende del método, ¿vale? Que hayamos cogido. Si es un Asplan versus Asbil, lo hago respecto a la línea base. Si estoy cogiendo algún otro método, ¿vale? Si tenemos algún otro método, pues cogeríamos el de la actualización correspondiente, ¿vale? El problema es que con la línea base, como pudo haber cambios de lógica, el camino crítico tenía línea base, luego no tuvo por qué coincidir con el camino crítico cuando sucedió, ¿vale? Ese retraso. Entonces, por eso vienen los análisis por ventanas y los diferentes métodos de cuantificación de los de esos diferentes retrasos, ¿vale? Que pues podamos, que podamos tener, ¿vale? Bien, luego, cada uno de estos métodos pues puede dar, obviamente, resultados diferentes, ¿vale? Entonces, dependiendo de la información que tengamos, de cómo están esos datos, ¿vale? Y también, pues, de lo que nos sea más favorable, pues, bueno, buscaremos qué método, ¿vale? Va a ser más consistente,
¿vale? No existe un método único, ¿vale? Sino pues va a depender del contexto y, bueno, sobre todo, pues de necesidades específicas del caso, ¿no? Y sobre todo que no deje o que no dé lugar, ¿vale? Pues que dé lugar a la menor interpretación posible, ¿vale? ¿Qué errores bueno, podemos, o errores frecuentes, ¿no? Que puedes encontrar en el análisis forense? Primero, pues tener cronogramas que están desactualizados y que sea pues manipulado el camino crítico, ¿vale? Que no haya un baseline pues sólido, consistente, ¿vale? Que haya pérdida de datos, que no haya buena trazabilidad, ¿no? Porque si no tenemos trazabilidad, la otra parte puede buscar, ¿vale? Esas pérdidas de trazabilidad entre entre fuente de retraso, la causa, el efecto, y bueno, pues tratar de generar duda, ¿vale? Y duda, bueno, pues a veces bastante razonables, ¿vale? Luego, pues que no haya registros que soporten todas esas fuentes de retrasos, ¿no? Entonces, bueno, por eso es muy importante pues durante la ejecución del proyecto, de la obra, pues llevar bien los diferentes registros de retrasos que se pueden, bueno, pues tener, ¿no? Luego, como buena práctica, pues tener un baseline, ¿vale? Pues sólido, ¿vale? Tener buenos registros de eventos y de cambios y, bueno, tener bien, pues la documentación para buscar la trazabilidad, ¿vale? Entre causas de retrasos y las diferentes fuentes, ¿vale? De esos, o responsabilidades de esos retrasos, ¿vale? A nivel de software, pues lo más habitual suele utilizar Microsoft Project, Oracle Primavera, y también para analizar la calidad de los cronogramas, pues del TEC Acumen Fuse, ¿vale? Que nos da pues la calidad de los cronogramas, si tienen su lógica, si hay un cambio crítico, si no hay holguras muy grandes, bueno, pues se suele utilizar durante pues esos tres softwares, ¿vale? Conclusiones ya un poco para ir bueno, cerrando, ¿vale? A ver, el análisis forense antes es clave, ¿vale? En el caso, pues, de disputas, ¿no? De conflictos, pues, de retrasos, ¿no? Más que nada porque normalmente suele haber, pues, bastante dinero en juego, porque un proyecto grande, pues, sobre todo la parte de costes indirectos, es bastante, ¿vale? Dinero. Entonces ya solo, ¿vale? Por el hecho de evitar la penalización y sobre todo, por ejemplo, si nos han generado, ¿vale? Cierto retraso, ya solo por temas de costes indirectos es bastante, bueno, dinero, ¿vale? Normalmente pues suele haber, ¿vale? Sobre todo en proyectos complejos que intervienen muchos actores, pues siempre, bueno, pues las causas no son de una única parte, son de varios, ¿vale? Entonces hay que buscar, ¿vale? Pues bueno, por dónde vienen las causas, buscar, ¿vale? Bien las diferentes responsabilidades, clarificar las diferentes responsabilidades para luego, ¿no? Pues cuantificar, ¿no? Cuánto le corresponde, pues, a cada parte, ¿no? Y bueno, sobre todo, pues conocer bien métodos de cuantificación. Lo ideal es durante la ejecución aplicar el TIA, cualquier evento que vaya sucediendo que sea achacable a las partes, meterlo como un fragment y de esta forma el análisis forense se nos simplifica, ¿no? Que no, pues bueno, tenemos que recurrir a estos métodos hacia detrás, retrospectivos, para bueno, cuantificar, ¿no? Los retrasos de a quienes son achacables a cada una de las diferentes partes, ¿vale? Y esto, bueno, pues es un poco, pues, un poco, pues, lo que es análisis forense. Pedro, un fragment sería esto de aquí, sería, vamos a buscarlo aquí, sería simular, por ejemplo, el retraso, ¿no? Imagínate que aquí resulta que, no sé, pues prepara especificaciones técnicas, ¿no? Bueno, no sé sobre cuál impacta. Entonces, resulta que aquí hubo una fuente de retraso, que es que el cliente, pues, no nos envió las especificaciones técnicas. Entonces, imagínate que tenía que enviarlo tal fecha y se retrasó X días, ¿no? Eso a lo mejor no lo teníamos reflejado en el cronograma, lo teníamos reflejado en el baseline. Entonces lo que hacemos es, ¿vale? Metemos una actividad simulando este retraso, impactando, no sé, fin, comienzo, demás, con las actividades que sea, y miramos a qué fecha nos lleva. Entonces, eso es una fuente de retraso que tenemos soportada, documentada, ¿vale? Que ha sucedido, por la razón que sea, no estaba en el cronograma, pues lo que hacemos es lo metemos y lo impactamos. Por eso es un método, ¿vale? De Fragments que es modelado aditivo, es decir, nosotros cogemos la línea base que había en ese momento, puede ser por ventanas o la que había inicial, ¿vale? Normalmente suele ser por ventanas porque la que había inicial, igual el camino crítico que teníamos en febrero es diferente al que tenemos en abril, ¿vale? Entonces cogemos la ventana que había,
simulamos ese retraso y miramos cuánto impactó, ¿vale? Y ese delta es lo que le voy a reclamar. Analizo otra ventana, otro delta, y es lo que le voy a reclamar al cliente o lo que igual es de mi parte, ¿vale? Por eso no lo reclamo porque es un retraso causado por nuestra parte, ¿vale? Esos serían los fragments. Bueno, Pues dudas, cosas por ahí. Bueno, que José, surjan. la verdad es que ha sido toda una clase magistral la que nos has dado y además yo creo que has abierto un interés enorme en la audiencia y alguno se pregunta cómo has llegado tú a convertirte, entre otras cosas, ¿no? ¿Qué haces en este Claro. tipo de experto externo que realiza este tipo de peritaje? Eh, Esto no es algo que normalmente uno ve claramente, una trayectoria muy marcada. ¿Cómo llegas tú A a ver, este rol? esto un poco, así, bueno, como todos, ¿no? Quiero decir, a veces pues por casualidad, ¿no? Entre comillas, ¿vale? Un poco por accidente, quiero decir. Vamos a ver, normalmente pues empiezas con planificación, empiezas a llevar ciertas planificaciones, ¿no? Entonces la cuestión es que pues luego empiezan a lo mejor pues esos proyectos, sobre todo grandes proyectos de ingeniería, depende del país, depende del sector o demás, pues a veces acaban este tema de arbitrajes, ¿no? Entonces ahí hay que hacer las reclamaciones o preparar las diferentes reclamaciones, ¿no? Entonces ahí es donde, pues bueno, a veces aprendes un poquito a base de palos, ¿no? Si estás pues en organizaciones que están acostumbrados a este tema de litigios o demás, pues tienen sus propios departamentos de contract management. Entonces le van pidiendo a los planificadores, pues bueno, que les hagan esos análisis, ¿no? La cuestión es que a veces, pues bueno, por desconocimiento, pues haces unas plambres, usas Bit o demás, ¿vale? Pero bueno, a veces pues se desconocen estas prácticas, ¿vale? Que están por ahí, bueno, pues ya escritas y bueno, no, el documento de la ACE es bastante técnico, te dice además cómo seguir una serie de pasos y demás, ¿no? Entonces ahí al final, pues bueno, vas entrando un poco en ese mundo, ¿no? De las planificaciones, sobre todo normalmente pues suele ser, ¿vale? Temas de planificación, pero luego surge al revés, ¿no? Decir, oye, tenemos que preparar esta reclamación, disponemos de estos cronogramas, de esta información, cómo lo planteamos, ¿no? Es decir, cómo analizamos, ¿no? Entonces una cosa te va llevando a la otra. De hecho, pues bueno, muchas personas, ¿vale? Que ya están en planificación, pues incluso durante, ¿vale? La ejecución del contrato, el propio contract manager, pues les va pidiendo, Ujú. ¿vale? Pues estos diferentes análisis, ¿no? Para las reclamaciones. La cuestión es que a veces, pues luego, sobre todo, ¿no? Si esto llega a temas de litigios arbitrajes, pues a veces tienes que recurrir a un tercero, porque bueno, si no dejan de ser informes de parte, y entonces aunque se lo des hecho, pero a veces tienes que recurrir a un tercero para que te Mm. ponga la firma o demás, ¿vale? Más que nada para empaquetarlo un poco más, ¿no? Muy bien, eso. Que bueno, fíjate cómo continúan los compañeros Mm, incidiendo en este punto, ¿no? En esta posible especialización sí. profesional. Sí, a ver, bueno, ¿qué agente es el que pide este peritaje? A ver, la gente ahí pues, normalmente te lo suele pedir pues la propia empresa que entra en el litigio, ¿no? Es decir, otras veces sí que es verdad que si son, por ejemplo, contratos FIDIC o contratos así muy estandarizados, pues te lo pide a lo mejor el DAB, el Dispute Advisory Board, ¿vale? Donde llegan las disputas, entonces dice, oye, pues hay que recrear un cronograma y a partir de esto son los que vais a utilizar las partes para esto, ¿no? Entonces a veces, pues, a veces te lo pide un tercero, ¿no? Pero lo más habitual es que te lo pida pues alguna de las empresas, ¿vale? Las que entran en el litigio, ¿vale? Luego, a nivel de PMI, sobre análisis forense, realmente yo diría que no hay casi documentación a nivel de PMI, son organismos pues como ese que os comenté de la Society Construction in Law o también, ¿vale? El de la AACE, ¿vale? Y luego, bueno, formación además, si hay formaciones de estos protocolos o demás, ¿vale? Es decir, si hay formaciones, ¿vale? Se pueden recibir más de nicho, ¿vale? Por ejemplo, así como hay muchas formaciones de Microsoft Project, ahora que el Primavera además, pues sobre esto ya bueno, no es tan habitual, ¿vale? Pero las hay, ¿vale? Hay formaciones, tanto con temas de gestión de contratos como de estos análisis o estas prácticas de análisis forense, ¿vale? Luego, vale, en los contratos NEC, vale, realizar eventos compensables de contratos,
se llama análisis. Bueno, la cuestión es cuando tú llegas, ¿vale? A ese, digamos, a ese evento, ¿no? Que va a ser compensable. De, oye, tú me has impedido avanzar en esto un mes y resulta que yo lleva retrasado 15 días. Bueno, a lo mejor llegamos a un acuerdo de que me tienes que compensar, ¿vale? Con quince días. Entonces, tú el llegar, ¿vale? A ese, digamos, a ese valor, has tenido que hacer un análisis forense, ¿vale? Es decir, forense que miras hacia atrás, lo estás haciendo a lo mejor no al final, ¿vale? De todo el contrato, sino durante, pero en el periodo retrospectivo hacia detrás, ¿no? Si estamos en, yo sé, en febrero, pues a lo mejor hacemos el de marzo, perdón, el de enero o el de diciembre, ¿vale? Entonces, la cuestión es, bueno, a veces cómo se llega pues, a esos eventos compensables, ¿vale? Pero bueno, es decir, sí, todo lo que sea mirar hacia detrás, ¿vale? Ha pasado, el data date hacia detrás o la fecha de estado hacia atrás es forense, ¿vale? Es un análisis forense. Otra cosa es qué método bueno, seguimos, ¿no? Yo tengo que decir, porque José es bastante modesto, es uno de los especialistas más importantes a nivel internacional, entre otras cosas, en este campo, ¿no? Con una amplísima experiencia en ingeniería, en peritaje, en consultoría, en formación. Aquí tenéis, y os lo pego, su empresa, headpro.com. Si tenéis inquietud en este campo y queréis ser de los únicos especialistas en este campo, contactad con José a pedirle consejo y seguro que estará encantado, como está haciendo aquí ahora, de asesoraros y de echaros una mano. Vamos a también agradecer, lógicamente, si eres tan amable, José, y colocas la página de nuestros patrocinadores. También Sí, 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 claro, agradecemos sí, 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 ahí a estamos. estas empresas que tenéis ahí, que gracias a ellas hacen posible, ¿no? Que tengamos estos mínimos recursos para hacer todo esto posible en abierto y como no podía ser de otra forma, llegando al mayor número de interesados de nuestra comunidad. De nuevo, gracias amigos a todos los que estáis aquí, a los asistentes y sobre todo a ti, José, por este masterclass que nos has dado iluminándonos en este fantástico campo, ¿no? Os emplazo también, además, amigos, al próximo webinar que tendremos en marzo, en esta ocasión el día 11. Apuntadlo, por fin. El día 11, Ram es Riram, eh, consultor en gestión empresarial, program manager y además una persona relevante en el pensamiento estratégico de dirección de proyectos, antiguo presidente de uno de los capítulos más activos de PMI, el de Lakeshore, nos va a deleitar con una interesante ponencia titulada Precision, Speed and Complexity, a Window into High Risk, High Pressure and Reward Program. En esta ocasión será en inglés. Va a durar un par de horas porque va a ser bastante intensa en cuanto a contenido y habrá una parte final de comentarios. Recordad, vamos a comenzar una hora antes, ¿vale? Por esta excepción que vamos a hacer, comenzaremos a las 6 de la tarde y terminaremos a las 8. Podréis también declarar, lógicamente, dos PDUs correspondientes. Como siempre sabéis, lo vamos a publicar en breve en nuestras redes sociales y en la propia web del capítulo, en cuyos enlaces podréis, lógicamente, inscribiros. Os esperamos en marzo, José, amigo. Muchísimas gracias. Muchas Abrazo gracias, Rafa. fuerte. Esta es tu casa. Un abrazo a todos, amigos, y hasta el próximo 11 de marzo. Muchísimas gracias. Chao. Bueno, muchas gracias. Abrazo. Chao. Bueno, son